Muchísimas gracias al colegio por la invitación para participar en esta ciclo de conferencias. Me han designado a hablar de dieta FODMAPs y síndrome de intestino irritable en pediatría. Si existe alguna evidencia. Y entonces quisiera comenzar con ustedes hablando sobre el efecto benéfico que también se le ha otorgado a estos carbohidratos fermentables, polisacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Y lo que muy frecuentemente se viene leyendo en la literatura internacional es el efecto protector que puede tener a nivel del el intestino grueso, con referencia al efecto osmótico que tiene, porque hace que haya un mayor transporte de agua hacia el colon. Adicional, estas fibras y estos carbohidratos son fermentados a través de las bacterias en el colon y hacen que haya un aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo cual es utilizado como un sustrato para este tipo de células. Y por otra parte, inducen la proliferación de bacterias que son benéficas para el organismo, principalmente las bifidobacterias. Pero también se ha reportado en los últimos años cómo el síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos funcionales que afecta más comúnmente a la población pediátrica. Y se estima que representa cerca del 3% de los motivos de consulta en cuidados primarios. Esto predominantemente en población adolescente y más en el género femenino. Muchos adolescentes presentan síntomas que pueden ser consistentes con los identificados en el síndrome de intestino irritable. Y a pesar de que la literatura plantea que esta es una enfermedad con mayor prevalencia en los países industrializados, también cada vez más se viene teniendo evidencia de que la presencia de estos síntomas en países en vías de desarrollo. Y es así como por ejemplo en el estudio del doctor Velasco en el año 2014 encuentran una prevalencia cercana al 5%. A nivel mundial, el metaanálisis realizado por el grupo del doctor Coterlin, donde realizaron, perdón, un metaanálisis de cerca de 80 estudios que involucraron cerca de 260,000 pacientes. Ellos determinaron que había una prevalencia a nivel mundial del 11,2% y con una mayor prevalencia en niñas y en jóvenes, eran los que se presentaba mayor afectación. También está escrito en la literatura que estos trastornos tienen una etiología orgánica que es difícil de identificar en pruebas diagnósticas convencionales, con lo cual lo que se sugiere es que haya un abordaje para el diagnóstico de estas enfermedades teniendo en cuenta que tiene un componente biopsicosocial, en el cual se encuentra que hay anormalidades en la motilidad intestinal. Por otra parte, hay una disbiosis en las bacterias, entre bacterias patógenas y las bacterias huéspedes que deben estar normalmente en el tracto gastrointestinal. Y adicional, también se habla mucho de factores de estrés asociados con la presencia de estas enfermedades. Y por último, la dieta toma una relevancia dado que cerca de 2/3 de la población que presenta estos síntomas refiere que la aparición de estos síntomas está asociado con el consumo de diferentes alimentos. Y es así como durante varias décadas los pacientes han reconocido que varios alimentos o alimentos de diferentes grupos pueden causar síntomas gastrointestinales, pero no se tiene una claridad clara sobre el vínculo entre esos diferentes alimentos, lo cual a través de los últimos años ha llevado a que haya unas recomendaciones nutricionales que se manejan de una manera desordenada y sin un objetivo claro, asociado a los síntomas que el paciente puede presentar, como gases, dolor, distensión, diarrea, y dependiendo de lo que se indague con el paciente, se pueden empezar a hacer restricciones individuales de estos alimentos, lo cual no ha demostrado que tenga un efecto benéfico en la sintomatología. Y es así
cómo durante los últimos 60 años aproximadamente se ha venido hablando de diferentes grupos de carbohidratos y su efecto sobre esta sintomatología de síndrome de intestino irritable y se viene por último y finalmente a acuñar el término de FODMAPs. Entonces, en cuanto a la historia de dónde aparece esta agrupación de diferentes carbohidratos bajo la denominación de FODMAPs y su efecto en el síndrome de intestino irritable, iniciamos más o menos en 1965 con la lactosa, donde en este año fue donde se informó por primera vez la aparición de un paciente con una alactasia congénita y más o menos cerca de 1971 se informa por primera vez la hipolactasia adquirida en adultos y su asocio con diarrea, por lo cual se volvió una práctica habitual restringir la lactosa en pacientes con sintomatología de intestino irritable, pero su impacto fue mínimo, excepto cuando él estaba asociado a una alta carga de lactosa. Posteriormente, en los años de 1978, se informó de 4 pacientes que presentaron diarrea y cólicos y que se mejoraron con una dieta restringida en lactosa. En 1983 se introdujo la prueba de hidrógeno en el aliento para demostrar la malabsorción de fructosa en niños con diarrea. Y en 1988 se informó de niños que presentaban diarrea asociado al consumo de jugos de fruta, donde se obtuvieron resultados en pacientes con síndrome de intestino irritable y la restricción de lactosa y sorbitol mejoró esta sintomatología. Posteriormente, cerca de los años 66, se comienza a hablar de los polialcoholes. Y lo que se ha observado es que este es el alcohol del azúcar, como el manitol y el xilitol, han sido ampliamente utilizados en la fabricación de alimentos y en los años 60 fue descrito por Turkun la capacidad de estos para producir síntomas gastrointestinales. Con respecto a los fructanos, ya cerca de los años 90, se observó respuesta sintomática al uso de fructanos y oligosacáridos que se empleaban como edulcorantes. Y luego ha habido reporte de mucho más estudios donde se ha observado o se han reportado síntomas gastrointestinales con el consumo de los galacto-oligosacáridos. Entonces, finalmente, al observar cuál ha sido la evolución histórica de este tipo de carbohidratos y su efecto en diferentes sintomatologías, bien se acuña el término de FODMAPs, donde se restringe la lactosa, el sorbitol, la fructosa y algunos alimentos o fibras que van a producir gases, principalmente cuando llegan al tracto gastrointestinal. En esta diapositiva, lo que quiero mostrarles es el FODMAPs, algunos componentes dietarios, en qué forma los encontramos dentro de la alimentación, cuál es el contenido, qué alimentos los contienen y cuáles son los usos. Y finalmente, cuál es el grado de digestión y absorción en el intestino delgado, con lo cual vamos a ver cuál será la entrega de este tipo de carbohidratos a nivel del intestino grueso y pues el efecto que van a tener una vez lleguen a esta parte del intestino. Entonces, con respecto a la fructosa, se encuentra principalmente en alimentos como las frutas, el miel, alimentos con alto contenido de jarabe de glucosa, que es ampliamente utilizado como edulcorante. La capacidad de absorción está limitada cuando la relación fructosa-glucosa está más alta, el aporte de fructosa. Ahí hay una disminución en la absorción. En condiciones normales, cuando la relación fructosa-glucosa es adecuada, hay una absorción cercana al 85%, pero cuando esta relación entre fructosa y glucosa disminuye, hay una absorción cercana, disminuye a cerca del 30%, con lo cual pues va a haber un mayor paso de este carbohidrato al colon. En cuanto a la lactosa,
pues se encuentra generalmente en la leche, en los derivados lácteos y muy ampliamente utilizado en la preparación de otros alimentos y como aditivo alimentario. Entonces acabamos viendo que toma relevancia empezar a enseñar a nuestros pacientes a leer las etiquetas para identificar estos alimentos dentro de la preparación de algunos alimentos que ya industrializados. No se absorbe en el intestino delgado cuando hay una deficiencia de lactasa. Con respecto a los fructanos, como por ejemplo la forma dietaria son los fructooligosacáridos que están contenidos en alimentos como el trigo, las cebollas y también es añadido en algunos otros alimentos, principalmente como por ejemplo los lácteos y los derivados lácteos, para un supuesto beneficio en la salud. Hay una disminución porque hay una baja cantidad de hidrolasas en el intestino delgado, entonces hay una absorción menor al 5%, con lo cual el paso de estos carbohidratos al colon pues es un poco más elevado y el efecto benéfico que tienen allí en condiciones normales. Con respecto a los polioles, como su forma dietaria es el sorbitol, el xilitol, el manitol o el maltitol, se encuentran en frutas como por ejemplo las manzanas, las peras, ciruelas, frutas con hueso como por ejemplo el durazno, las ciruelas y también es reducido, es empleado grandemente para, como edulcorantes para hacer una reducción en el aporte calórico. Estos se absorben en el intestino delgado bajo la modalidad de una absorción pasiva y esta es menor al 20%. Con respecto a los galacto-oligosacáridos, su forma dietaria son la rafinosa y la estaquiosa principalmente. Recordar que estos disminuyen principalmente su contenido disminuye en las leguminosas cuando éstas se dejan en remojo y el agua del remojo pues es desechada y su cocción se hace en agua que no tenga el contenido de estos oligosacáridos. Se encuentra, pues como les dije, en las leguminosas, en el repollo, en las coles de Bruselas y en las cebollas principalmente, y la absorción es muy baja, pues porque el organismo tiene una muy baja producción de alfa-galactosidosa. Otros FODMAPs son, por ejemplo, las polidextrosas y la isomaltasa y este se encuentra, lo que se utiliza es como edulcorante o para hacer que haya una disminución en el aporte calórico de los alimentos. Y de la misma manera se realiza una absorción pasiva a nivel del intestino delgado cercana al 20%. Vamos a revisar cuál es la evidencia disponible en cuanto a la restricción de este tipo de carbohidratos y su efecto en el intestino, en el síndrome de intestino irritable. En este estudio, inicialmente lo que ellos quisieron fue evaluar de manera retrospectiva el efecto de una dieta potencialmente exitosa para pacientes con síndrome de intestino irritable y una mala absorción de fructosa. Para la metodología utilizaron o se recolectaron o se incluyeron 62 pacientes con síndrome de intestino irritable referidos a una consulta privada. El grupo etario osciló entre un rango de 17 a 81 años, con una proporción, como vemos, de 76% de mujeres y 24% de hombres. Dentro de los criterios de inclusión que se tuvieron, fue que los pacientes tuvieran síndrome de intestino irritable por criterios de Roma 2. Recordar que pues, este estudio fue publicado en el año 2006. Que tuvieran diarrea o estreñimiento y hábito intestinal alternativo. Y que la prueba de hidrógeno en el aliento hubiera sido positiva con una carga de 30 gramos de fructosa. Dentro de los criterios de exclusión que se tuvieron, es que los pacientes tuvieran enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o malabsorción de glucosa. Con respecto a la consulta nutricional, lo que se hizo fue que los pacientes tuvieron una primera consulta con el fin de conocer el hábito de consumo previo al mes de la realización de la consulta y enfatizando principalmente en los síntomas que el paciente había presenciado asociado a síndrome de intestino irritable como dolor, distensión, presencia de gases, diarrea, estreñimiento o náuseas.
se realizó una intervención en cuanto a la educación alimentaria y nutricional durante 1 hora de manera individual con el paciente y su grupo familiar. Y lo que se ahondó el énfasis en esta consulta se tuvo en evitar el consumo de alimentos con alto contenido de fructosa y preferir y alimentos que tuvieran también alto contenido de fructanos y preferir alimentos que tuvieran la glucosa y la fructosa en equilibrio. Esta educación alimentaria y nutricional se reforzó entre 2 y 4 semanas luego del inicio de este tipo de recomendaciones nutricionales. Lo que ellos evaluaron, lo que se observó al concluir este estudio, acá vemos en las casillitas blancas los pacientes que fueron adherentes y en las casillitas negras los pacientes que no fueron adherentes. La escala de clasificación de síntomas que ellos utilizaron es entre -10 a 10. 0 eran los síntomas iniciales que los pacientes presentaban y se tomó como respuesta al tratamiento en cuanto al tipo de carbohidrato que se prefería y cuáles carbohidratos se estaban evitando, una respuesta en el cambio de los síntomas de 5. Lo que observamos es como con respecto a los diferentes síntomas como distensión, gas, náuseas, diarrea, constipación y dolor abdominal, hubo una mayor referencia de mejoría o disminución o cambio en los síntomas hacia la mejoría o disminución en la presencia de síntomas, eh, de los síntomas indicados en pacientes que fueron adherentes al tratamiento versus pacientes que no fueron adherentes al tratamiento. En esta diapositiva también lo que nos muestra el estudio es por la proporción de pacientes con una respuesta a los síntomas. Y de la misma manera, las casillitas blancas fueron pacientes adherentes y las casillitas negras son pacientes no adherentes. Y también se observa cómo hay una mayor proporción en el cambio de los diferentes síntomas cuando los pacientes son o fueron adherentes al tratamiento nutricional. En este otro estudio, lo que quisieron fue demostrar la eficacia, de determinar si la eficacia de la dieta se debía a la restricción de lactosa o definir si el alivio de los síntomas fue específico para una dieta libre en fructosa o carbohidratos de cadena corta en general. Para eso, lo que hicieron dentro de la metodología fue emplear una dieta baja en FODMAPs durante 22 semanas. Se eligieron 3 dosis diferentes de FODMAPs, una dieta que fue clasificada como baja, la cual contenía 7 gramos de fructanos, 14 gramos de fructosa y 7 gramos de glucosa. La dosis media fue considerada cuando se consumían 14 gramos de fructanos y 28 gramos de fructosa y 14 gramos de glucosa. Y las dosis altas fue cuando se otorgó a los pacientes 19 gramos de fructanos, 50 gramos de fructosa y 20 gramos de glucosa. Esta carga se dio a los pacientes durante 3 días consecutivos. Y lo que se observó en esta diapositiva, lo que queremos ver es lo mismo. Los pacientes en general, aquellos pacientes que tuvieron, o como fue con respecto al dolor, con respecto a la distensión y con respecto a los gases, los pacientes en blanco, a las diferentes dosis, pacientes con bajas dosis y en cuadritos negros cuando el paciente tuvo altas dosis. Y lo que ellos encontraron es que se encontraron diferencias dependientes para todos los tipos de bebidas, excepto para aquellos alimentos o para la carga de glucosa. Entonces vemos cómo hay una diferencia en cuando se presentaban dosis bajas de fructosa y cómo aumenta la severidad de los síntomas cuando hubo una alta carga de glucosa. Lo mismo sucedió para los fructanos, lo mismo para las dosis mixtas, pero se mantenía una respuesta similar con respecto a los síntomas cuando la carga era únicamente de glucosa. Ya para entrar a revisar cómo es el mecanismo fisiológico propuesto para los FODMAPs relacionados con el síndrome de intestino irritable, lo que vamos a ver es que hay una mala absorción
grupo de carbohidratos a nivel del intestino delgado, con lo cual hay un aumento en el intestino grueso de estos carbohidratos fermentables. Y lo que va a suceder es que haya un aumento en la carga osmótica, hay un aumento en el fluido intraluminal y hay un aumento en la producción de gas, lo cual conlleva también una distensión luminal. Y se presenta claramente la sintomatología: dolor, distensión, diarrea y flatulencia. Ya revisando cuál es la evidencia disponible que hay con respecto al efecto de la dieta baja en FODMAPs con respecto a sintomatología abdominal en este tipo de desórdenes, hay una revisión sistemática que se realizó por el grupo del doctor Turco, donde ellos quisieron revisar la evidencia en adultos y en población pediátrica en Italia. Como les dije, el objetivo de este estudio pues, fue proporcionar una revisión sistemática de la eficacia de una dieta baja en FODMAPs para reducir y el efecto en los síntomas asociados con trastornos funcionales y dolor abdominal. Se realizó la metodología, fue que ellos utilizaron una revisión sistemática en diferentes bases de datos como Cochrane, Medline, Embase, desde junio hasta junio, perdón, de 2017. También se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, estudios prospectivos y retrospectivos, revisiones sistemáticas y metaanálisis que informaran la eficacia de la intervención de una dieta baja en FODMAPs en pacientes con síntomas gastrointestinales. Y bueno, dentro de la metodología ya empleada, ellos definieron dos autores que realizaron la extracción de datos de los diferentes artículos que se eligieron según unos cuestionarios que ya habían sido definidos. Cuando había desacuerdo entre los dos investigadores, hubo un tercer investigador que participó en la extracción de estos datos. Con respecto a los riesgos de sesgos, ellos definieron utilizar los criterios definidos por Cochrane para bajo riesgo de sesgo, riesgo alto de sesgo y riesgo de sesgos poco claro. Dentro de los resultados que ellos encontraron en esta revisión, se extrayeron 19 estudios de texto completo y 3 revisiones sistemáticas. Dentro de estos estudios, hubo 7 estudios que reportaron edades pediátricas. Y principalmente el estudio del doctor Campanetti, que es el que vamos a revisar. Este estudio lo que quiso fue determinar la eficacia de una dieta baja en FODMAPs en niños con síndrome de intestino irritable y si la composición del microbioma y la capacidad metabólica estaban asociados con la capacidad de esta dieta de cambiar o disminuir los síntomas. Con respecto a cómo se realizó el estudio, ellos tomaron 52 niños que con criterios de Roma 3 tuvieran el cumplimiento de la definición de síndrome de intestino irritable. En la primera parte del estudio se hizo que los pacientes tuvieran un periodo de referencia de 7 días en su dieta habitual y que tuvieran un diario de dolor y un diario de heces. En la primera parte hubo una exclusión de 14 pacientes dado que no completaron el periodo de referencia. Posteriormente, se hizo una intervención eh, de, de 2 días de manera aleatorizada. Algunos pacientes tuvieron una dieta baja en FODMAPs, lo cual era considerado con una dieta de 0,15 gramos por kilogramo de carbohidratos de FODMAPs, máximo 9 gramos al día. O la dieta tradicional, que era una dieta considerada que contuviera 0,7 gramos de carbohidratos al día con un máximo de 50 gramos de carbohidratos al día. Entonces, los pacientes de manera aleatorizada fueron intervenidos con cualquiera de los dos tipos de dietas. Durante este periodo debían realizar un diario de dolor y heces y hacer una prueba de aliento al segundo día. En este periodo se excluyeron 4 pacientes que no completaron el diario. Posteriormente se hacía un lavado de 5 días y se volvía a realizar nuevamente la misma aleatorización. En este periodo hubo una exclusión de un paciente que no completó el diario y la muestra final incluyó 33 pacientes que terminaron
el estudio completo. Dentro de los resultados que los autores proponen o encontraron en este estudio es que hubo menos episodios de dolor abdominal en niños con una dieta baja en FODMAPs con respecto a niños con una dieta tradicional, con una diferencia que fue estadísticamente significativa con respecto principalmente a los episodios de dolor presentados en los diferentes días del estudio. Y también encontraron que con respecto a la línea de base se observaron menos episodios diarios de dolor abdominal en pacientes que tuvieron una dieta baja en FODMAPs, pero los niños que tuvieron una dieta tradicional presentaron más episodios de dolor abdominal. Y esto tuvo una significancia estadísticamente. Dentro de las conclusiones que los pacientes que se produce, que los autores señalan en el estudio, es que niños, a pesar de datos muy prometedores, solo este estudio, el estudio del grupo del doctor Chumpitasi, pues digamos que puede dar algunos resultados positivos con respecto al uso de los FODMAPs para controlar esta sintomatología. Lo que también es claro es que la evidencia actual no apoya el uso de una dieta con restricción de un único nutriente, para este caso de la lactosa, en niños con enfermedad inflamatoria con síndrome de intestino irritable. Se necesitan más estudios para establecer de una dieta restringida en este tipo de pacientes y la disminución de los síntomas en niños con síndrome de intestino irritable. Por otra parte, es importante, y la literatura también señala cada vez más de manera más reiterativa, cuáles son los cambios y tener en cuenta estos cambios en los patrones alimentarios que ha habido en los últimos años. Entonces vamos a hacer un abordaje de cómo los cambios que se vienen presentando en los hábitos de alimentación de las poblaciones, esto es referencia a población de países industrializados, pero nosotros vamos a ver cómo estas situaciones no son ajenas a nuestra población y a nuestros entornos. Se ha observado que hay un aumento de la comida, de los alimentos consumidos fuera de la casa. En la actualidad, cerca del 35% de los alimentos que se consumen son consumidos fuera de la casa. Esto pues se debe a que realmente pasamos mucho tiempo por fuera trabajando, estudiando, con lo cual los niños también pues están en sus entornos escolares o en otros sitios donde otorgan cuidado, y pues eso hace que haya un mayor consumo de alimentos por fuera. También vemos que hay un menos, mayor consumo de, menor consumo, perdón, de sacarosa, y el consumo de lactosa sí se ha visto que está en general estable. Y un consumo elevado de fructosa, casi 4 veces más de niños cercanos a los 10 años consumen mucha más cantidad de fructosa. Esto referente con el consumo muy elevado de jugos. Consumimos, o los niños consumen demasiado jugo, y esto pues hace que haya un mayor consumo de fructosa y posiblemente un menor consumo de sacarosa, con lo cual recuerden, pues hay una diferencia o una afectación de la relación normal que debe haber entre fructosa y entre sacarosa. También hay un aumento de consumo de comidas rápidas o de alimentos procesados, con lo cual pues hay un mayor también consumo de este tipo de carbohidratos. Casi en un 50% se aumenta, hay casi un 50% de aumento en la proporción de energía que se consume a partir también de alimentos ultraprocesados. Y esto es general para todos los grupos etarios. Y finalmente, pues también se observa un incremento particularmente en el consumo de bebidas, lo cual hace que haya un mayor consumo de fructosa y de sacarosa. Finalmente, vamos a revisar cuál es la indicación o cómo se debe llevar a cabo la dieta FODMAPs. Entonces, esta dieta tiene 3 pasos. El primer paso se debe realizar pues una restricción de los alimentos que se consideran fuentes de FODMAPs durante 2 a 6 semanas. Entonces, y se deben elegir alimentos que tengan un bajo contenido de FODMAPs. En esta tabla vamos a observar los diferentes
tipos de carbohidratos que son considerados como fermentables y su alto contenido en los diferentes alimentos, entre pues, de frutas, verduras, leguminosas, lácteos, edulcorantes, etcétera. Y cuál sería la alternativa para utilizar. Entonces, me gustaría mucho que centremos cómo no se trata de restringir los grupos de alimentos, sino elegir alimentos con bajo contenido, pero que también estén dentro del grupo de alimentos que estamos utilizando. Es decir, por ejemplo, con respecto a las frutas, no es necesario restringir todas las frutas, simplemente conocer el contenido de FODMAPs de las o que tengan más contenido de FODMAPs y cambiarlas por frutas que tengan menor contenido de FODMAPs y así para todos los alimentos. Ustedes van a observar que hay frutas, verduras, granos y cereales, lácteos y edulcorantes que tienen un menor contenido de FODMAPs y que pueden ser incluidos dentro de la alimentación sin necesidad de restringir de entrada todo el grupo de alimentos porque estos grupos de alimentos nos pueden ofrecer diferentes nutrientes que son esenciales para mantener un adecuado crecimiento y desarrollo en todas las etapas de la vida. El segundo paso es, una vez se ha pasado las primeras 6 semanas, reintroducir alimentos que contienen un contenido más alto de FODMAPs. Eso se hace entre la semana 8 y 12. Entonces, si los síntomas han mejorado durante la primera etapa, es decir, durante el periodo que hemos hecho la restricción de FODMAPs, luego vamos a reintroducir aquellos alimentos que tengan un alto contenido de FODMAPs para saber cuáles son los que en verdad debemos restringir. Durante este tiempo debemos mantener de manera regular el consumo de alimentos bajos en FODMAPs y solamente vamos a desafiar o a probar o a retar al paciente con alimentos con alto contenido de FODMAPs de un alimento o de un grupo de alimentos a la vez y el mismo alimento se va a mantener su consumo durante 3 días para lograr identificar si definitivamente este alimento es tolerado o si el alimento desencadena síntomas y definitivamente debemos restringirlo. Y por último, el tercer paso es que una vez conozcamos qué alimentos inducen sintomatología, aquellos alimentos que tengan un alto contenido de FODMAPs inducen sintomatología en los pacientes, pues los vamos a restringir de manera definida con el fin de evitar la aparición de esta sintomatología. Y cuáles alimentos que sean o que tengan un alto contenido de FODMAPs pueden ser bien tolerados por el paciente y los vamos a reintroducir para su uso de manera habitual. También quiero mostrarles cómo pues, se han diseñado diferentes aplicaciones que al paciente le van a ayudar a identificar cuáles son los alimentos que tienen o cuál es el contenido de FODMAPs en los diferentes alimentos que se podrían consultar. Entonces, quiero mostrarles aquí esta aplicación de la Universidad de Monash en Australia, en la cual ellos tienen diferentes grupos de alimentos. Ustedes ven acá que los alimentos están clasificados por grupos. Una vez uno ingresa al grupo específico, va a encontrar diferentes alimentos que lo constituyen y cuando uno ingresa puntualmente al alimento, va a darse cuenta si tiene cuál es el contenido en cuanto a FODMAPs, cuál es el contenido. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo que está del aguacate, en verde, perdón, están el contenido de fructosa, de lactosa, de manitol, de GOS y de fructanos, que es normal, pero que podría ser considerado como bajo, y el contenido de sorbitol es elevado, y así para los diferentes alimentos. Entonces, verde es cuando el contenido de alimentos es bajo, de ese FODMAPs es bajo, amarillo cuando es medio y rojo cuando es alto. Entonces el paciente pues va a saber cuál alimento debería preferir y cuáles alimentos debería evitar. Ya para ir finalizando, quiero revisar con ustedes cuál es, si bien es cierto que en la población colombiana no hay estudios donde se describa el consumo de alimentos FODMAPs, lo que quise traerles es con base en el último estudio de la ENSIM 2015, cómo es el consumo
de alimentos que puede contener estos FODMAPs en nuestra población pediátrica. Entonces, quiero mostrarles las diferentes tablas. Entonces, quiero iniciar con respecto al consumo de frutas y verduras. Es la primera columna que van a observar. Luego vienen los diferentes grupos que componen la etapa pediátrica o la edad pediátrica que nosotros denominamos. Acá está la recomendación del consumo con base en las guías alimentarias para la población colombiana, lo que se recomienda que consuma. Finalmente viene la prevalencia de consumo y la frecuencia de consumo en número de veces al día y la cantidad consumida para los diferentes grupos etarios, como les dije, con base en el estudio de la encuesta de la citación alimentaria y nutricional para la población colombiana en el año 2015. Entonces, con respecto a las frutas, la prevalencia de consumo, pues ustedes la ven, que oscila más o menos entre el 60 al 70% en los diferentes grupos. Es decir, que el 30% de la población no consume de manera regular verduras. La frecuencia de consumo, ustedes la ven absolutamente baja. La recomendación es que consumamos para los diferentes grupos etarios entre 2 a 5 porciones entre frutas y verduras, perdón, esta recomendación es para frutas y verduras, y vemos cómo el consumo de frutas y verduras pues es realmente bajo para la población, para este grupo poblacional. Consumimos o hay una mayor frecuencia de mayor prevalencia de consumo de frutas que de verduras, pero la frecuencia de consumo es muy por debajo de lo que se recomienda. Y en esta encontramos, en esta casilla, finalmente lo que les quiero mostrar es la cantidad consumida por la población. Entonces vemos que lo que más consume nuestra población en cuanto a frutas es, por ejemplo, el mango y el banano. Estas frutas no tienen un alto contenido de FODMAPs. Y en cuanto a las verduras, pues vemos el consumo entre 13 a 27 gramos al día, pero de la misma manera, tomate, zanahoria, habichuela, alberja, el único alimento que podría tener un alto contenido de FODMAPs es la cebolla, pero esta cebolla que está acá indicada es cebolla larga, no cebolla cabezona. Y el consumo mayor es en cebolla cabezona. Entonces vemos cómo es lo que quiero llevarlos a la reflexión es cómo nosotros tenemos realmente un bajo consumo y qué es lo que deberíamos hacer cuando estemos enfrentados a un paciente con esta sintomatología. Con respecto a la leche y los derivados lácteos, vemos exactamente lo mismo. Hay una prevalencia de consumo entre el 85% al 95% de la población consume este tipo de alimentos, la leche y los quesos, pero la frecuencia de consumo está también muy por debajo de lo que está recomendado, con un consumo diario de únicamente en cuanto a la leche aproximado entre 230 a 280 mililitros y lo que se recomendaría es que tomáramos un poco más del doble de esta cantidad. Y lo mismo sucede con respecto a los quesos. Es bien bajo el consumo con respecto a lo que deberíamos consumir. Las leguminosas tenemos una situación un poco similar. La prevalencia de consumo, si bien es alta, pero la frecuencia de consumo es baja y la cantidad consumida es también, pues esta sí puede ser más similar al recomendado, pero la frecuencia de consumo es cercana a la mitad de lo que se debería consumir en veces al día. Y finalmente, los azúcares y las bebidas que los contienen, lo mismo el grupo etario, la recomendación que hay para el consumo por las guías alimentarias, la prevalencia de consumo, vemos también cómo hay una prevalencia de consumo que está, digamos, es alto, a un alto consumo en la población. Y acá quiero llamar la atención cómo también vemos que la frecuencia de consumo es mucho más alta que de los otros grupos de alimentos que nosotros revisamos. Entonces, finalmente, lo que quiero llevarlos a la reflexión es que nosotros deberíamos tener un abordaje, lo que se recomienda es que haya para la dieta FODMAPs y no para la dieta, sino para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, tener en cuenta un abordaje biopsicosocial, tener en cuenta mucho los factores psicológicos que pueden estar afectando al paciente. Es muy importante que conozcamos los hábitos de alimentación del paciente y la familia. Y aquí, pues que nos enfrentemos un poco a que cuando nosotros estamos hablando de alimentación, en muchas veces toda la familia debe hacer un cambio en los hábitos de alimentación para lograr la adherencia
de este tipo de recomendaciones en los pacientes y obtener los resultados que nosotros estamos esperando. Es muy importante que cuantifiquemos la cantidad de FODMAPs que el paciente viene consumiendo y evaluemos la pertinencia de restringirlos. Por eso quise traerles el consumo que en cuanto a estos grupos de alimentos se encuentra en la población pediátrica para Colombia, porque la primera recomendación que uno escucha o cuando los pacientes nos llegan a las consultas de nutrición para que implementemos una dieta FODMAPs es que ya previamente algún profesional del área de la salud le ha restringido, le ha prohibido comer frutas, verduras y lácteos. Entonces, pues realmente evaluar si el consumo sí es tan alto o tratar de cuantificar el aporte que le estamos dando y definir si sí es pertinente restringir y cuáles alimentos deberíamos restringir. Recordemos que dentro del mismo grupo de alimentos hay algunos alimentos que tienen más contenido de FODMAPs y otros que tienen un contenido de FODMAPs bajo, los cuales podríamos y deberíamos seguir utilizando. Y realizarla también finalmente que tengamos en cuenta que lo que se recomienda es realizar una restricción de todos los alimentos que tengan un alto contenido de FODMAPs, más que realizar restricciones individuales, porque también es muy frecuente que la primera restricción que se realice sea la restricción de lactosa, perdón, la restricción de lactosa a través de los alimentos lácteos y recordemos pues que la leche, además de realizar o tener un adecuado, un alto aporte de lactosa, también encontramos otros nutrientes que son muy importantes y en diferentes etapas de la vida. Bueno, y con esto quería finalizar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Cuellar, por su intervención. Y ahora tenemos varias preguntas que nos han llegado. La primera es, frecuentemente se recomienda aumento en consumo de frutas por el consumo de fibra. ¿Qué efecto tiene ese aumento en fructosa sobre los síntomas de síndrome de intestino irritable? Bueno, digamos que lo primero que quiero volver a llevarlos a la reflexión es que realmente revisemos cuál es el consumo de frutas y verduras, pues porque ambos alimentos pues se recomiendan cuando uno desea aumentar el consumo de fibra en una persona, pero veamos realmente cuál es el consumo. Entonces, la primera recomendación sería que cuando nosotros vayamos a decirle a una persona que aumente el consumo, pues primero deberíamos saber si indagar cuál es el consumo de estos alimentos para saber si realmente se está consumiendo la cantidad de fibra que esperamos o definitivamente ni siquiera estamos cubriendo la recomendación que debería tener ese paciente. Y lo segundo, ya con respecto a FODMAPs, es que como ustedes lo vieron en las tablas que les mostré de composición de contenido de FODMAPs por los diferentes grupos de alimentos, pues que tengamos siempre en mente que nosotros podemos hacer una restricción de FODMAPs sin restringir el aporte de fibra, porque siguen habiendo frutas y verduras que nos van a permitir dar un buen aporte de fibra y una restricción de FODMAPs. Entonces, la invitación es a que nos detengamos un poco más en conocer la cantidad de FODMAPs que tienen los alimentos puntualmente para saber, para hacer restricciones puntuales y no restricciones generales con respecto a los grupos de alimentos, porque no únicamente vamos digamos, a afectar el aporte de fibra, sino recordemos la importancia que tienen las fibras en cuanto a las frutas y verduras en cuanto al aporte de vitamina C, en cuanto al aporte de, por ejemplo, vitamina A, y son nutrientes que, hablando puntualmente de la vitamina A, pues es esta deficiencia de vitamina A en la edad pediátrica es considerada en nuestro país, específicamente en niños menores de 5 años, como una enfermedad de salud pública porque hay una alta prevalencia de deficiencia de vitamina A. Entonces, siempre tengamos en cuenta que es muy importante conocer el contenido puntual de FODMAPs para poder intercambiar, dar alimentos que tengan más contenido de fibra, que es lo que queremos dar, pero menor contenido de FODMAPs y seguramente lo vamos a conseguir. Doctora Cuellar, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿esta dieta requiere manejo especializado de nutrición? Cuando no hay este recurso, ¿qué recomendaciones se podrían dar? Bueno, aquí agradezco muchísimo esa pregunta porque me permite dar varios mensajes más allá de las recomendaciones. Una es invitar a mis colegas nutricionistas a que nosotros siempre estemos pensando en que
debido a la baja disponibilidad de profesionales en nutrición con el que cuenta nuestro país, nosotros tenemos una responsabilidad muy, muy grande de fortalecer conocimientos de nutrición en todos los profesionales que hacen atención en salud. Llámese profesionales de enfermería, llámese profesionales médicos y dentro de ellos pueden ser médicos generales y médicos especialistas. Realmente lo que dice el Observatorio de Profesionales en Salud de Recurso Humano en Salud, en las cifras del 2017 dice que más o menos hay una proporción de 23 médicos por cada 10.000 habitantes, 13 enfermeras por cada 10.000 habitantes y 1.6 nutricionistas por cada 10.000 habitantes. Yo les traigo estos números porque también, si bien es cierto que nosotros como nutricionistas tenemos una responsabilidad de educar en nutrición a todos los profesionales de la salud, pues también los médicos y los profesionales de la salud deben tener la responsabilidad de siempre que estén en un escenario de contacto con un paciente, tratar de abordar temas de nutrición e indagar sobre aspectos nutricionales, porque lo que nos muestra, digamos, los resultados, no solo en la edad pediátrica, sino en la edad adulta, es que las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición cada vez tienen una mayor prevalencia. Entonces, una vez dicho esto, que pues ya se darán cuenta, ya les di la respuesta, si bien es cierto que estos temas deberían ser tratados por una nutricionista con una formación o un conocimiento especializado y con una experiencia para poder abordarlos, la realidad es que seguramente ustedes no van a encontrar eso tan fácilmente. Con esa proporción o disponibilidad de profesionales en nutrición seguramente no lo van a encontrar. Entonces, ¿cuál es la recomendación mía? Es que pues accedamos a la evidencia científica disponible. Nosotros podemos hacer búsquedas, ustedes ya conocen sus perfiles de atención de pacientes y ustedes pueden identificar si efectivamente les está llegando pacientes con esta patología, pueden descargar listas de alimentos en los cuales se encuentren cuáles deberían ser los que se restringen, cuáles alimentos deberíamos aumentar el consumo para no sacrificar o no restringir los grupos de alimentos y no alimentos específicos y que estas listas sean ofrecidas a los pacientes indagando cuáles son los que consume y podríamos restringir y cuáles deberíamos aumentar el consumo. Creo que esa sería la recomendación. Claro, si tenemos la disponibilidad de una nutricionista con la cual trabajemos de manera articulada, pues perfecto, debemos mandarla para allá. Pero la realidad no es esa en todas las ciudades ni en todos los ámbitos de atención, entonces creo que esa sería una muy buena alternativa que ustedes o que el resto de profesionales podrían emplear con el fin de poder dar unas indicaciones primarias al paciente con el fin de ir tratando este tipo de enfermedades. O puede ser que ustedes también tengan una nutricionista aliada con la cual trabajen y puedan remitir el paciente para allá, pero de manera inicial, porque a veces puede suceder que su sistema de salud tenga la disponibilidad de las nutricionistas, pero la oportunidad de la consulta también puede estar un poco lejana. Entonces, podrían darle a los pacientes estos listados de alimentos para que él vaya iniciando la restricción de una manera más rápida, sin necesidad de esperar pues, a tener que continuar con la sintomatología hasta que pueda llegar al acceso a una consulta con nutrición. Gracias, doctora Cuellar. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿el contenido alto de oligosacáridos, monosacáridos y polioles en frutas es alto cuando se consumen jugos o también cuando se consumen trozos? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Mira, el contenido es el mismo, porque nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando yo hago un jugo, lo que hago realmente es eliminar la fibra. Entonces, el contenido, por ejemplo, puntualmente de fructosa es el mismo si yo hago un jugo que si yo me como la fruta en porción. ¿Qué es lo que cambia? La velocidad en que esa fructosa me va a llegar al intestino y pasar al intestino delgado, al intestino grueso, perdón. ¿Por qué? Porque la fibra, si yo me tomo el jugo, pues el jugo no tiene la fibra, entonces rápidamente ese carbohidrato va a llegar, va a pasar al colon. O sea, la carga va a ser más rápida y más alta. Mientras que si yo me consumo la fruta en porción, también esta fibra va a hacer que sea más lento el tránsito intestinal y haya una llegada al colon de menor cantidad o más lentamente.
No les hablé de eso, pero en la literatura también una de las cosas que se debe tener en cuenta es, digamos, la velocidad gástrica con que los alimentos llegan. Y eso pues influye porque en general creo que los únicos, bueno, hay algunos grupos de alimentos que uno consume solos, por ejemplo, la lactosa, por ejemplo, las frutas o la fructosa en general se pueden consumir en momentos solos del día, es decir, por ejemplo, en las 9 o en las 11, pero en general el resto de alimentos, pues habitualmente nosotros no comemos las leguminosas solas, nosotros las comemos con otro tipo de alimentos, lo cual va a hacer que ese vaciamiento gástrico y ese tránsito intestinal pues sea diferente que si no lo comemos solo. Y eso está reportado también en la literatura para tener en cuenta no solamente es la cantidad, sino la velocidad de tránsito intestinal que tengan esos FODMAPs. Entonces, para redondear la pregunta, la cantidad es la misma, pero sí hay una diferencia muy importante entre que yo me consuma el jugo a que yo me consuma la porción de fruta. La velocidad de tránsito o la carga que va a tener para llegar al colon va a ser mucho menor si consumimos la fruta entera por el efecto que tiene la fibra comparado con el jugo. Entonces esa sería la recomendación. Gracias, doctora. ¿Qué otras estrategias se pueden implementar para mejorar la adherencia en la dieta FODMAP en los niños? Pues yo creo que las estrategias que nosotros debemos tener es, primero y fundamental, es conocer cuáles son los alimentos que dentro de los alimentos con alto contenido de FODMAPs, saber cuál es el que el paciente está consumiendo, o cuáles son los que el paciente está consumiendo. O sea, eso es fundamental. Tomar el tiempo para hacer una adecuada anamnesis alimentaria e identificar esos alimentos con alto contenido de FODMAPs. Y una vez nosotros hemos identificado esos alimentos, ofrecerle la alternativa de consumir dentro del mismo grupo alimentos que tengan menos contenido de FODMAPs. Entonces, digamos que es un poco individualizar en cada paciente, porque lo que habitualmente uno observa es que el paciente llega de manera rutinaria con restricción de todos los grupos de alimentos, entonces no lácteos, no frutas, no verduras, no leguminosas, y pues la adherencia de esto es muy difícil porque entonces, ¿qué le dejamos al paciente para consumir? La gente se siente agobiada, el paciente y los papás se sienten agobiados porque pues no saben qué comer. Y pues también recordemos que estos grupos de alimentos que les menciono pues son alimentos que nos dan saciedad. Entonces pues van a estar mucho tiempo con hambre, entonces van a tener una poca adherencia. Entonces creo que la estrategia más importante que yo les recomendaría es que realmente tomemos tiempo para identificar adecuadamente cuáles son los alimentos que el paciente está consumiendo y qué alternativas debemos ofrecerle para que los cambie dentro del mismo grupo de alimentos. Doctora, otra pregunta es, ¿qué porcentaje de éxito y de fracaso ha tenido en su consulta en pacientes con síndrome de intestino irritable y cómo es la adherencia al mismo? También el complemento de esta es cuando se fracasa, ¿qué es lo que ha encontrado como causa del fracaso? Bueno, como digamos que ya se los he venido diciendo, realmente lo que yo primero encuentro es que hay una gran cantidad de pacientes que de pronto son, digamos, sobrediagnosticados porque cuando hacemos una anamnesis alimentaria para identificar, resulta que no tiene que ver con el consumo de alimentos, sino que pueden haber otros factores que le están influyendo al paciente, porque realmente lo que uno encuentra es que más bien las personas o los pacientes tienen es un muy bajo consumo de frutas y verduras. Entonces, a veces lo que hago para poder mejorar todo este tema de sintomatología intestinal es mejorar el consumo de frutas y verduras y con esto ya se va un poco normalizando sin necesidad siempre de realizar una dieta con restricción de FODMAPs. Y esto me ha dado un gran resultado. Realmente el porcentaje de fallo que pueda tener es muy bajo, por no decir que no he tenido pacientes que puedan fallar en el tratamiento de dieta FODMAP, pero vuelvo y les digo que realmente la implementación de esta dieta en mi consulta es muy baja. Doctora Cuellar, agradecemos mucho su intervención en el primer masterclass web sobre trastornos digestivos funcionales y esperamos nos pueda acompañar en futuros proyectos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al colegio y muchísimas gracias a las personas asistentes por la atención y por estas preguntas tan geniales que me han realizado. Muchísimas gracias.